Conectando USA es presentado por Peachtree Group, PFS Realty Group, Saltiel Law Group, Estudio de Abogados Fernando Sokol. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conectando USA. ¿Cómo estás, Caro? Muy, muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo te ha ido en la semana? Un poquito busy, pero bastante bien. No, sí, ocupada estás. Estaba a puro WhatsApp tratando de comunicarme con vos y no había caso. Lo que pasa es que justamente me llamó una persona hoy, que la que venía conversando cuando venía en el camino. ¿Quién te llamó, Caro? Un potencial conocido, digamos. La verdad es la cosa que un conocido. Bueno, ¿te acuerdas que la vez pasada nosotros tocamos el tema de las visas C2 con el abogado de inmigración, ¿verdad? Fernando Sí. Sokol? Muy buen tema. Fíjate que digamos, esta conversación que tuve con esta persona, efectivamente es lo que necesitamos porque esta persona compró un negocio en marcha para una visa. ¿Acá en Estados Unidos? En Estados Unidos, y resulta que no hizo la investigación correspondiente al negocio y resulta que ya cerró y el negocio tiene problemas. Es que yo me imagino que abrir un negocio acá en Estados Unidos, ya venirse a vivir acá a Estados Unidos es complicado. Imagínate abrir un negocio o comprar una empresa. Debe ser bien complicado. Sí, efectivamente, por eso tenemos que tener especialistas para cada uno de nuestros temas, o si no, vamos a cometer estos errores que no se los recomendamos. Pero bueno, tenemos nuestro invitado, es Moisés Saltiel, abogado de negocios corporativos, con más de 10 años de trayectoria en los Estados Unidos. Hola, Moisés, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Ana Sol, muchas gracias. Caro, muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Para mí estoy encantado de estar aquí en el programa con ustedes, así que Moisés, gracias por la invitación. ¿te costó llegar? Había un tráfico tremendo, parece que en Sí, una de las un avenidas, accidente, ¿no? un Bueno, accidente. no solamente accidente, pero vivo en el área de Pinecrest y trabajo en Coral Gables, así que para nosotros esto es como pasar migración y tener que venir a otro país, ¿sabes? Vos sabés que yo tenía unos amigos que decían justamente eso. Para ir a Weston necesitamos pasaporte, visa, ¿qué necesitamos? Correcto. No es tan lejos, bueno, hay carreteras rápidas. Lo que pasa es que, bueno, hoy día nos tocó un accidente que nos demoramos un poquito. Ese es el tráfico de Miami. Hay que aceptarlo. Exactamente, hay que acostumbrarse a Así es. esas cosas de repente. Bueno, Moisés, bienvenido. Gracias por acompañarnos. La verdad que tenemos muchísimas consultas para hacerte al respecto, porque no solo pasan, le ha pasado este conocido de la Caro, sino mucha gente que se viene acá a Estados Unidos porque, a ver, los inversionistas que quieren abrir un negocio, plantear una empresa acá en Estados Unidos, ¿cuál es el principal objetivo? Pues es que yo diría que la jurisdicción de Estados Unidos y particularmente el territorio del sur de la Florida está apto para varios propósitos, ¿verdad? Tienes el que migra y por lo general también eso viene con algún tipo de inversión, porque el latinoamericano de por sí es bastante empresarial, ¿verdad? Muchas veces esas cosas vienen en conjunto, pero también viene el que simplemente quiere tener inversiones que no residen en los Estados Unidos o utilizan los Estados Unidos como una estructura patrimonial para eficiencia fiscal, donde no tienes que residir en los Estados Unidos, pero el patrimonio lo ubicas en los Estados Unidos para protegerlo también. ¿Cómo es que lo proteges estando acá en Estados Unidos? Bueno, todos sabemos nuestra volatilidad económica y política que existe en algunos de nuestros países latinoamericanos. Pues los Estados Unidos, ¿verdad? Ya sea estructuras corporativas, estructuras de fideicomisos, sirve muy bien como una jurisdicción donde puedes ubicar tu patrimonio, protegerlo, con tratados que existen entre Estados Unidos y otras jurisdicciones, y a la misma vez todavía mantener una eficiencia fiscal muy buena, muy productiva, a veces hasta aún mejor que nuestros propios países. ¿Cuánto tiempo te toma, digamos, si una compañía, alguien quiere abrir una compañía en Estados Unidos? ¿Eso toma mucho tiempo, Moisés? ¿Es costoso? ¿Es viable? No, es muy fácil, ¿verdad? Vamos a demistificarlo. Número uno, que los Estados Unidos, comparaciones con otras jurisdicciones o países latinoamericanos, ¿verdad? Acuérdense que aquí tenemos el sistema federal y el sistema estatal. Todos los estados tienen su forma de incorporar negocios y sus propias regulaciones, ¿verdad? Tienes estados que es tan fácil abrir una compañía dentro del mismo día, o sea, dentro de 24 horas, y hay estados que quizás se tardan por el lado ya más largo, semana y media, 2 semanas, o sea que relativamente bastante rápido comparado con algunos de nuestros países latinoamericanos. Y costoso, muy poco, Carolina. Tienes el costo del Estado a veces va entre un promedio de 75 a 125, 150 dólares. Okay. Lo que te cobra el Estado para inscribirla. Yeah. Más tienes que, obviamente, facturar los costos legales o contadores que te estén ayudando a abrir la corporación, ¿verdad? Factúrale unos $1,500, ¿verdad? En lo que te toma hacer toda la documentación constitutiva,
registrar la compañía, sacar el Tax ID para que puedan abrir cuenta de banco. Básicamente dejar la compañía ya llave en mano para empezar a operar, unos $1,500 más tus costos de $75, $125. Moisés, me quedó pendiente una consulta cuando te referías a que las personas pueden abrir sus empresas acá en Estados Unidos. ¿Cualquier extranjero puede abrir una empresa en Estados Unidos sin siquiera residir aquí? Definitivamente. Y no solamente abrir una compañía, ¿verdad? Porque está el concepto de un soft landing. Tengo una compañía que abrí en Estados Unidos, la utilizaría para cualquier propósito que quiera en el futuro. También tienes el que pues, viene a hacer inversiones en Estados Unidos, como comprar hasta un negocio. Tú puedes tener una inversión en Estados Unidos sin ningún problema y no tienes que residir en los Estados Unidos. Y obviamente para eso abres la compañía y entonces haces la inversión. Ok, pero hay mucha gente que, bueno, sobre todo últimamente con las noticias que hemos tenido, que está costando el tema de residir aquí en Estados Unidos, que uno siente que a los inmigrantes le ponen miles de trabas. Con respecto al tema de los empresarios, los inversionistas, el mercado de Estados Unidos es más simple que abrir una empresa en Latinoamérica, Sí. el Estado te ayuda o en definitiva el mercado es más empático con el extranjero o le pone más trabas y los estudia un poco más. Sí, esa es la gran contradicción que tenemos ahorita un poquito en el entorno político que tenemos, ¿no? Y no me voy a meter en política y se lo dejo al experto Fernando, ¿verdad? Mi colega que hace más el tema de migración, donde está, obviamente la situación migratoria ahorita está un poquito compleja, pero a la misma vez los Estados Unidos sigue siendo la jurisdicción más favorable para inversión y la más abierta para negocios. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Para cualquier inversor extranjero puede tener inversiones en los Estados Unidos de manera muy fácil, protegerla muy bien porque el sistema jurídico sigue siendo muy fuerte y el sistema fiscal también nos ayuda porque muchos extranjeros que tienen inversiones en Estados Unidos, si lo estructuran bien, que es la clave, pueden casi ni siquiera tener que pagar impuestos en Estados Unidos. De las Los inversiones taxes, que digamos. retiran, ¿verdad? Obviamente, no estamos hablando de evadir impuestos, estamos hablando de estructurar las inversiones de una manera fiscalmente eficiente para no tener que pagar impuestos o tributar dentro de los Estados Unidos. Tendrías que reportar, pero muchas veces te ganas la utilidad, te la puedes llevar a tus países de origen si quieres, tributas en tus países de origen, o la mantienes aquí y sigues reinvirtiendo la inversión sin tener una consecuencia tributaria significante. Tenemos un sistema federal y estatal. Correcto. Estatal significa que dependiendo del estado, el tema de las leyes y las regulaciones que va a tener mi compañía. Correcto. Por ejemplo, yo puedo abrir una LLC en la Florida o una corporación en la Florida, ¿verdad? Pues esa sociedad o entidad jurídica está regida por las leyes de la Florida que le da el poder de constituirlas. Esa entidad jurídica no está constituida en Delaware y no se puede tratar de la misma manera en otro estado. Se puede registrar en otro estado para hacer negocio como una entidad de un estado diferente, pero está regida por las leyes del estado de la Florida. A cambio, el sistema federal, por ejemplo, te rige los impuestos. Eso, pues, el sistema federal de impuestos le toca a todo el mundo. Y dentro de los propios estados puedes también tener fiscalidad estatal, que no le tocan a otros. Florida no tiene lo que llamamos income tax a nivel estatal. Okay. Si te vas a Massachusetts, sí tienes un income tax estatal además del federal. O sea, Wow, cada ok. estado tiene sus legislaciones corporativas. ¿Por qué muchas de las grandes empresas como Meta, Apple, etcétera, instalan como su hogar legal en Delaware? Que recién acabas de comentar eso. Yo dije, qué extraño, ¿por qué se van todos para allá? Exactamente. Delaware siempre ha sido, o históricamente ha sido, ¿verdad?, el estado más favorable para empresas, ¿verdad?, más pro negocios, tanto su legislación como su seguridad jurídica, ¿verdad?, de la manera que está hecho el sistema para proteger a sus corporaciones. Hoy en día es verdad que hay muchos estados que han logrado tener los mismos beneficios quizás que ofrece un estado como Delaware. Por ejemplo, Delaware es uno de los estados que posiblemente ofrece más privacidad, pero también tiene otros estados hoy en día como Nevada, que también tiene ese mismo tipo de privacidad. La Florida hasta un punto no tiene quizás la misma privacidad que tienen esos dos estados, pero tiene mucha flexibilidad en el tema de tratamiento tanto fiscal como legal de la sociedad. Es muy flexible poder tener una corporación en la Florida. Es como récord público, es más, lo de la Florida, ¿o no? Correcto, pero para contestar tu pregunta de por qué muchas empresas se van a Delaware, pues como ya viene con ese historial, ¿verdad?, de ser el estado más favorable, particularmente los inversores, cuando ya empezamos a entrar en compañías que van a levantar capital, que quieren entrar inversores institucionales, angel investors, etcétera, prefieren Delaware porque se sienten más seguros con esa jurisdicción para invertir a través de un vehículo en Delaware. Ok. Por ende, muchas veces puedes tener una sociedad operativa en la Florida, por ejemplo, que le ha ido muy bien, pero al momento de traer una firma de venture capital que quiere invertir,
te van a exigir tener una sociedad, una holding, una tenedora de acciones en Delaware para canalizar inversión a través de ella. Ok, qué interesante. Y también hay ciertos beneficios fiscales y jurídicos que no son menor, ¿verdad? Pero ya entraríamos más en lo muy específico dependiendo del caso, ¿no? Pero si viene alguien simplemente lo que quiere es crear una empresa acá en Estados Unidos o comprar alguna sucursal, una franquicia, justamente para gestionar su visa E2, ¿tú qué le recomendarías? ¿Le recomendarías abrir su compañía acá en la Florida, abrir su compañía en Delaware? Cuando estamos hablando de negocios que le pertenecen a uno propio y la intención es operarlos, ¿verdad? No es un negocio donde estoy buscando levantar millones de dólares en capital de inversores y voy a hacer 3 rondas de inversión y 3 tipos de clases de acciones, ¿verdad? Si es un negocio para mí propio y voy a comprar una franquicia en la Florida, pues más me vale constituir en la Florida. Número 1, que la Florida ya de por sí es un muy buen estado, ¿verdad? Para temas legales y empresas, ¿no? Es muy fácil. Y número 2, que la operación realmente está en el estado local. O sea, ahí muchas veces, aunque te vayas por Delaware, muchas veces se irías por Delaware para hacer una holding company que de luego cuelga la sociedad operativa en el estado donde operas. O sea, es que llega prácticamente a lo mismo. Sí, porque si tienes una sociedad en Delaware y vas a operar en Texas, tienes que luego registrar esa entidad de Delaware en el estado de Texas como una entidad foránea haciendo negocios dentro del estado de Texas. O sea, ahí ya no vale la pena quizás hacer la doble compañía o irte a través de Delaware. Exactamente. Históricamente los Estados Unidos siempre han sido una legislación donde te dejan hacer, no te tratan de regular. Que a veces en nuestros países tratan de regularnos primero antes de poder dejarnos hacer, ¿no? Claro. Obviamente aquí todo el mundo entiende que hay que cumplir las leyes y el sistema jurídico es fuerte y si no las cumples pueden haber consecuencias, pero no se mete mucho en la operación del negocio siempre y cuando tú estés operando bajo ley. Y da lo mismo que seas un extranjero. Da lo mismo que seas Te tratan igual. O sea, local, no hay diferencia. A Estados Unidos le gusta que la gente venga a emprender y siempre ha dependido mucho del inmigrante. ¿Y lo ayuda en ese sentido, no? Sí, hay los mismos beneficios económicos. ¿Cuáles son las desventajas? Hay veces que hay extranjeros que, pues, si vas a sacar crédito, ¿verdad? Y no tienes el historial de crédito, pues eso es algo que tenemos que construir el crédito, ¿no? Claro. Pero ya eso son cosas de haber vivido en Estados Unidos o qué historial crediticio quizás tienes en Estados Unidos. No porque seas empresario extranjero o empresario doméstico. Son condiciones que se requieren para todo el mundo. Tal cual, tal cual. Por ejemplo, si alguien está comprando un negocio, ¿por qué es tan importante la investigación, lo que te decía, el due diligence de un negocio? De acuerdo. Entonces, por eso que tenemos ese sistema tan flexible de hacer negocios, tan privado, porque yo no tengo que estar registrando mis actas corporativas en el Estado ni nada por el estilo. Hay muchas cosas que pasan en privado. Y esa investigación es muy importante porque puedes estar comprando un negocio que por más que miras en Sotheby's, por ejemplo, en el caso de la Florida, o en el Departamento de Estado, la compañía está registrada y aparece tal persona como manager, perfecto. Pero adentro de la compañía no sabes si han transferido acciones de la compañía, si tienen a los empleados bien estructurados, si tienen deudas que no están registradas. O sea, hay muchas cosas que pasan al interior de la compañía que no son públicas y para eso se hace la investigación para poder resacar todas esas cosas y entonces poder mitigar riesgos. Porque no significa que por el hecho de que ninguna compañía va a ser perfecta. Todavía nunca me ha tocado un due diligence que diga, está genial, ¿no? Limpiecita. Pero es cómo mitigamos el riesgo basado en lo que hay. Hay veces que el daño es demasiado, hay cosas que son muy riesgosas que tú dirías, pues no me vale la pena invertir que lo en esto. compre, exactamente. Entonces tú aconsejas al cliente, digamos, a que si le conviene o no la compra del negocio. A ver, espérate, que ahí ya me perdí. Entonces yo quiero comprar un negocio en Estados Unidos, me contacto con un abogado para que me haga una investigación del negocio. Sí, vamos a ir por los pasos, porque dijiste 2 cosas importantes. Exacto. Primero, registra una empresa en Estados Unidos. Claro. No vas a comprarla a título personal, ¿verdad? Te vas a proteger porque hay cierta protección que te da el velo corporativo para tus efectos personales. Esa es la LLC. ¿Okay? Número 1. ¿Sabes qué? Pero está bueno eso corporación. que tú estás diciendo, porque acá recomiendan muchísimo en Estados Unidos, y estaría bueno que la gente supiera por qué, separar mucho todo lo que es personal con comercial. De una empresa, con la parte comercial, ¿no es cierto? La teoría básica, y obviamente muchos pormenores por allí, pero la teoría básica es que la persona, o sea, el empresario o el accionista, no es responsable por los actos de la compañía. Hay un velo corporativo que te protege tus efectos personales. En otras palabras, mi compañía desafortunadamente no rindió y le debe a algunos proveedores de productos que haya comprado, por ejemplo, y que no ha pagado, la responsabilidad se queda con la compañía. El proveedor no me puede venir a atacar a mí personalmente por las deudas de la compañía. ¿Okay? Para eso también es muy importante el mantener esa separación de empresa y empresario. Muchas veces los empresarios se les olvida eso y actúan como si la empresa son ellos mismos,
por esa misma flexibilidad que existe de operar aquí en los Estados Unidos, y entonces ahí puedes arriesgar perder ese velo corporativo, ¿ok? Pero vamos a decir que lo haces bien, Ok. y que es algo bastante normal, no es algo difícil mantener, pues tienes esa protección. O sea, paso 1, creo la empresa. Paso 2, me contacto con un abogado. Ojalá, paso primero, te contactes con el abogado. Al crear la revés, al empresa. revés. Al revés. Es lo más Vamos, importante, vamos. la primera parte, contactarse con el abogado para que te ayude y te guíe a hacer paso a paso. Listo. A ver, nosotros lo que hacemos en nuestro despacho, en Saltiel Logro, ¿verdad? Tenemos no solamente abogados corporativos, también tenemos abogados fiscales. Si viene un cliente extranjero, se va a reunir con nosotros primero para ver qué tipo de entidad jurídica vamos a crear. Las más comunes son una C Corp, una sociedad anónima, Ok. o una LLC, una compañía de responsabilidad limitada. Y vamos a traer a nuestro fiscalista a decir fiscalmente cómo hay que componer la sociedad para estar seguro de que tenga la eficiencia fiscal. Porque si eres extranjero, puedes tener ciertas desventajas fiscales. ¿Ventajas si no o desventajas? Desventajas fiscales si no estructuras bien. Y me encantaría tocar ese punto. en Dale algún nomás. momento. Y entonces, ya después de que constituimos la sociedad, ahora con el abogado corporativo entras en lo que sería el due diligence o una investigación legal del negocio target o el negocio que vas a comprar. ¿Quién hace esa investigación? El abogado, ¿verdad? Nosotros, obviamente, con nuestro equipo, pedimos ciertos requisitos de la empresa que vamos a comprar, miramos todos los temas desde el tema societario, de laboral, ¿verdad? Cómo están estructurados los empleados, qué contratos tiene activo la compañía, tanto con proveedores como de clientes, ¿verdad? Porque los que tienes con clientes son un activo que estás asumiendo, ¿no? Miramos cómo está el contrato de arrendamiento y qué contratos hay que pedir permiso para poder transferirlo, porque, ojo, no por el hecho de que compras una compañía, significa que todos los otros contratos que tiene la compañía están intactos. Algunos requieren ciertos consentimientos para poder asignarlos o para poder asumir esa compañía. Miramos también temas de quiénes son los dueños. Te pudiese contar varias historias de clientes que han comprado negocios y de repente se le presenta un tercero a decirle, este es mi negocio, no era de esa persona. Y ya la persona ha tomado el dinero y se ha ido. Wow. Sí, o socios que se han desvinculado y venden el negocio, pero ya no son parte del negocio. Así que miramos realmente todos los temas desde societarios, laboral, contractuales, deudas que tiene el negocio para por lo menos tomar una decisión informada. Porque como decía ahorita, no hay ningún negocio perfecto, pero tomar una decisión informada basado en el perfil que quiere el cliente. ¿Qué son las cosas más extrañas que les ha tocado encontrar en esta investigación y que finalmente ayudaron a los clientes a desistir del negocio? Bueno, una de ellas fue esa que te comentaba, que de repente El dueño no era el dueño. No ataba a la persona que nos estaba vendiendo el negocio Wow. con los otros dos socios, porque no eran dos socios, eran dos dueños del negocio y ninguno de ellos se había enterado de la potencial venta del negocio. ¿Okay? Wow. ¿Puedo creer? Pero ¿se puede pasar eso Sí, acá esta en Estados persona Unidos? sí tenía algún vínculo con el negocio, era Ok. un gerente del negocio en algún momento, creo que se fue en muy malos términos, se había robado muchos documentos Wow. corporativos. Bueno, por eso es Y importante. realmente llegamos bastante lejos en la instancia de investigación antes de darnos cuenta de, espérate, hay que hay cosas que no nos cuadran. Y era porque no nos querían entregar las planillas tributarias, que obviamente demuestra quiénes son los que están reportando el interés accionario de la compañía. Bueno, si ¿verdad? no quieren mostrar es porque algo están escondiendo, Mejor. obviamente. Eso es una buena pregunta. Ellos están obligados a mostrar todo lo que ustedes les van pidiendo a lo largo de toda la investigación, ¿no es cierto? ¿O hay algo que te pueden decir, no, sabes que esta parte es privada, esta parte no la mostramos? Obligados, a ver, en el contrato de compra y venta Sí. o en la carta de intención que vas a firmar antes de entrar en el negocio, un abogado normalmente haría un listado de ciertas cosas que tienen que darnos en disclosure, right? Ok. Ahora, por contrato tienes esa obligación. Pero si hay una ley que los obliga a darnos unas cosas y algunas no, a menos que lo hagas por contrato, si no lo puedes obligar. Ahí es donde tú dices, pues sabes que si algo luce mal y no me quieres dar información, pues nosotros preferimos retirarlo del negocio. Por lo general tienes ese derecho dentro del proceso de investigación. Ellos cuando dejan, porque normalmente siempre creo que dejan un depósito. Eso no lo pierden si el negocio está en una investigación. Es correcto. Hay veces que se procede sin depósito. Ok. Es muy común que el vendedor pida algún depósito de buena fe. Y por lo general, por eso es contratar al abogado primero. Ese depósito por lo general va consignado al abogado del comprador. Ok. Como escrow agent, como agente fideicomiso, ¿no? Que aguanta el depósito dentro de los términos del contrato. Si el contrato dice, tenemos 20 días para hacer investigación, y dentro de esos 20 días el comprador puede optar por cualquier razón o razón ninguna. Simplemente no quiero proceder con el negocio, vamos a decir que no le gustó algo, se puede retirar del negocio y el depósito se le devuelve al comprador, ¿verdad? Ok.
pero yo diría que para estar más protegido es mejor mantener ese depósito siempre con el abogado del comprador. Moisés, ¿cuáles son esas red flags, esas banderitas rojas que a ti te hacen decir, ¿sabes qué? Esto no me huele bien, desistamos? Sí, bueno, primero que nada, las planillas tributarias siempre son una, ¿verdad? Porque es verdad que aquí en Estados Unidos el sistema fiscal, no es nada ilegal, ¿no? El sistema fiscal te deja deducir ciertas cosas, ciertos gastos, como gastos corporativos, ¿verdad? Aunque sean hasta gastos personales, ¿no? Y bueno, siempre tienes que ver, ok, estos gastos le pertenecen a la compañía, por ende son gastos que tengo que tener en mente cuando voy a operar la compañía a futuro, o son del dueño. Y cómo los ato de vuelta a lo que es el ingreso bruto de la compañía y el ingreso neto de la compañía, ¿ok? Y a veces, cuando ves planillas tributarias que se ven demasiado disminuidas, ¿verdad? Claro. O están en pérdida, están casi en cero, pero te dicen que el negocio me deja $200,000, $300,000 Claro, dólares. ¿por qué lo estás vendiendo? ¿Por qué razón lo estás vendiendo exactamente? Uno puede ser una razón, pero vamos a decir que puede haber alguien que se quiera retirar, pero lo segundo es si está tan en pérdidas en números, lo que le estás reportando a la IRS, porque de repente me dice que tienes tantos números. Ahora ¿cómo probamos esa discrepancia? Claro. Esa es gran parte del red flag, Sí. que es más una investigación contable que lo que es legal. Pero bueno, o sea, siempre miramos también a los tax returns. O sea, tenemos conocimiento para mirar y decir, aquí hay algo que no me cuadra, vamos a traer un contador a ver si esto Es viable o no. Otra pregunta, Moisés, fíjate que, por ejemplo, si alguien ya está listo, el negocio, perfecto, salió todo, ¿hay posibilidades que el que renta el espacio te pueda decir que no para rentar? Sí, y de hecho, es que gran parte de los contratos de arrendamiento exigen que antes de que haya un cambio de dueño, tengas que pedirle consentimiento al propietario. Por más que el negocio tenga ya un contrato de arrendamiento, vamos a decir, por 5 años con el local, no significa que porque compraste el negocio tienes tu lease y no pasa nada. La mayoría de los contratos de arrendamiento exigen que el propietario tiene que validar o aceptar al dueño, al nuevo dueño final, antes de la compra. Y lo que pasa es que si cierras antes, estás a riesgo de que te puedan, lo que dicen, acelerar el contrato. Es decir, estás en incumplimiento y te pueden terminar el contrato del lease. Y, bueno, y para el comprador, imagínate, se queda con el negocio y no tiene el lugar. Entonces te quedaste sería con los activos y ya. La ¿no? investigación también la conversamos hace unos episodios atrás con respecto a rentar una casa. ¿Viste? Te investigan bastante cuando uno viene de afuera con todas esas cosas. Sí. Bueno, ok, listo. Entonces, hicimos el proceso, contratamos el abogado, luego hicimos la investigación. ¿Cuánto se demora esta investigación y con qué presupuesto tiene que contar un empresario como parte del negocio para proceder con todo este due diligence? Sí, en verdad no tanto, ¿verdad? Si estamos hablando, obviamente depende mucho de qué tipo de negocio estamos comprando. Okay. Y eso lo vamos a ver desde el inicio, porque cuando estemos negociando el término de investigación, vamos a decir, pues, esto es un negocio que necesitamos más tiempo o menos tiempo para investigarlo, ¿no? Particularmente si es un negocio en una industria regulada, ¿verdad? Pero vamos a decir que es un negocio pequeño, una tienda, una cafetería, un restaurante o lo que sea. Normalmente estás hablando de un periodo de investigación de 20 días, ¿ok? Por lo cual el periodo completo desde que firmas la carta de intención, investigación y cierras el negocio, unos 30, 40 días es normal. ¿Okay? Eso es lo normal. Okay. Y lo segundo es, en cuestión de presupuesto, nuevamente, la investigación sola, no estoy hablando del proceso también de contratos, ¿no? La investigación sola, estás hablando por el lado bajito unos 3.500, pero por un negocio quizás más grande, estás hablando unos $15,000, $20,000, ¿verdad? Si estás comprando un negocio que vale, no sé, $15 millones, ¿verdad? Depende mucho del negocio. O sea, depende mucho del valor del negocio, lo que te va a salir, digamos, la investigación, ¿no? En la industria, nosotros trabajamos muchos casos o muchas adquisiciones de fintechs y healthtech, ¿verdad? Okay. Estamos hablando de industrias reguladas. Ya ahora el proceso de investigación no solamente es un poquito más extenso, por lo cual los honorarios son más altos, pero también nos va a tomar un poco más de tiempo, porque tenemos que a veces depender de agencias gubernamentales que tenemos que hacer ciertas revisiones, estos chequeos, ¿no? Wow. Pero yo creo que sí, es tirarse una piscina vacía, comprar una empresa sin hacer esta investigación, que en definitiva el costo yo creo que es mínimo versus la inversión que estás haciendo. Absolutamente. Bueno, hoy en día, corrígeme si estoy incorrecto, Caro, pero yo diría que
no compras un negocio en la Florida por menos de $150,000, y estoy hablando en el lado bajito. Sí. Ponle que te vas a gastar $6,500 en todo el proceso de contratos, investigación y cierre, pues es un monto muy pequeño comparado con la inversión que estás haciendo y arriesgar a perder la inversión, ¿no? Moisés, este Absolutamente. abogado te ayuda también con la estructuración de la compañía, de la empresa, de poner los cargos. Somos un colectivo de abogados, ¿verdad? Yo diría que en nuestro despacho, que contamos con varias áreas de práctica, ¿verdad? Tenemos un fiscalista que nos va a venir a decir cómo estructurar la compañía para el tema fiscal Wow. del empresario, Okay. y sucesoral, porque también está el impuesto de herencia que nunca se debería dejar perder, ¿no? El lado corporativo entraríamos varios. Yo soy más abogado de M&A, de compra y venta de negocios. Ok. Yo entro más en lo que es la transacción y la investigación. Pero también tenemos abogados más en el área laboral para darle el consejo al empresario de cómo estructurar sus empleados. Tenemos abogados de registro de marca para estar seguro de que la marca está registrada o registrar la marca nueva. ¿Qué más? Tenemos hasta abogados, aunque no lo pienses, en el área de litigio y de arbitraje, no porque es un tema que hay que litigar, pero para darle un poco el consejo al empleado de que cuáles son las causas legales que más pueden meter uno en problema, ¿verdad? Como empresario, y cómo evitarlas. Qué buen tema, Moisés. Vamos a dejar los invitados también para seguir hablando de ese tema, porque además, claro, esa es la segunda parte. Uno arma la empresa y después tenés que lidiar con el día a día de esa empresa. Vamos con un ping-pong de preguntas rápidas y respuestas rápidas, Moisés. Venga, a ver, si me vengo a vivir acá a Estados Unidos, ¿qué planeo como primer paso? ¿La visa o la empresa? La empresa. ¿Es importante hacer una LLC solo o lo podemos hacer con un profesional? Profesional, siempre. ¿Invertir poco pero bien o mucho pero sin un plan? Poco pero bien, porque el poco pero bien crece. Para empezar, negocio físico o digital. No te tengo respuesta en esa. Puede ser cualquiera de los dos, Puede ser dependiendo cualquiera de los dos. el modelo de negocio. Sí, pero... ¿Estados Unidos sigue siendo una tierra de oportunidades para los extranjeros? Definitivamente. Como contaba anteriormente, todavía Estados Unidos es el destino de inversión más grande del mundo y más favorable porque más flexibilidad tiene para el extranjero invertir y todavía mantener eficiencia fiscal. Como mencionaba ahorita, si lo estructuras bien, puede que ningún tipo de tributación tengas que... Bueno, eso es excelente. ¿Cuál es el excelente. mayor miedo que se encuentran o la confrontación cultural que encuentra un empresario cuando llega a Estados Unidos? De Latinoamérica, digamos. Yo diría que el tema laboral, porque mucha gente le tiene miedo a contratar personas pensando de que el mismo tema de las indemnizaciones que les toca a esos países Exactamente. toca acá. Bueno, eso también es un tema estatal que estamos hablando de la diferencia ahorita. Pero la Florida es un estado donde le decimos un at-will employer. Puedes emplear o desemplear a alguien por motivo ninguno y no necesariamente tener que pagar indemnización. Hay ciertos beneficios que debes de mantener por la práctica, Claro. pero no hay tantos temas No regulatorios. no es tanto como en otros países, por ejemplo, Argentina. Si tú despides a alguien, yo tengo entendido que te pueden hacer un juicio, una demanda y te toca pagar millones. Sí. Claro, Aquí vos no sabés es, que- eso no claro. existe acá. Si no te sirve el empleado, Ahora- lo puedes despedir y te quedas tranquilo. Y yo creo que más que el punto de despedir es el punto de que cuál es uno de los miedos que le da a todos los empresarios es cuando van creciendo es emplear a personas porque piensan, quizás no tengo el trabajo para hacerlo. Pero es bastante fácil poder emplearlos sin tener el riesgo de que si no funciona, ¿verdad? Si estoy metido en algo que no puedo salir después, ¿no? Ah, buen Claro. punto ese. Bueno, eso es Ahora, importante. también yo creo que es una buena opción eso porque en definitiva se va priorizando la calidad del empleado que está trabajando en tu empresa. Y si no te sirve, no es porque lleva 20.000 años trabajando para vos que lo vas a seguir empleando, sino ahora te cortan y al otro día se te acabó el seguro médico, se te acabó todo. Hay ciertos beneficios federales que puedes extenderlo, pero sí, en concepto, eso sería. Moisés, si tuvieras que resumir en 3 reglas fundamentales para un empresario que quiera venir a incursionar aquí en Estados Unidos, ¿qué dirías? No sé si llego a 3. Yo diría que la primera es asesorarse. Si yo lo pongo desde el punto de vista mío. Si yo fuese a invertir en otro sitio, lo primero que yo buscaría es un contador y un abogado posiblemente. Un profesional. Para entender bien cuáles son mis responsabilidades antes de meter la inversión. Exactamente. Qué Bueno, bueno. muy buena opción. Oye, yo quiero agradecerte muchísimo, te queremos agradecer por habernos acompañado. Y también tenerte en otra entrevista porque tenemos muchos temas que comentarle al público. Me va a dar gusto que mis colegas también van a poder hablar de temas como tema fiscal, Absolutamente. temas de litigio, más puntuales para poder
que el público lo aproveche, ¿no? Sí, no. Exacto, porque es lo que nosotros estamos transmitiendo siempre. Y Exactamente, queremos es formar la guía. Exacto, una comunidad donde vamos informándole a todas las personas acerca de cómo proceder, cómo vivir, y que mejor que lo digan los mismos expertos y los mismos especialistas. Exactamente, y así no van a cometer los errores que yo lamentablemente cometí cuando llegué a Estados Unidos. Así que es súper importante No nos conocíamos, asesorarse. claro, No nos conocíamos. Nosotros pagamos el noviciado, chicos, para que a ustedes no les toque Exactamente, por vivirlo. eso es importante asesorarse con profesionales. Gracias, Moisés, por acompañarnos. Gracias a todos ustedes también por estar con nosotros una vez más. Aquí en Conectando USA nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio. Así es. No se olviden de seguirnos en YouTube, Spotify y las redes sociales. Nos vemos. Conectando USA fue presentado por Peachtree Group, PFS Realty Group, Saltiel Law Group, Estudio de Abogados Fernando Sokol.